Muy buenos días, apreciadas y apreciados maestros de la ciudad de Palmira que decidieron inscribirse y participar del Seminario Permanente de Formación Docente, Psicología Cultural y Salud Mental en la Escuela. Como saben, mi nombre es Jorge Armando García Palacios, soy profesor e investigador universitario, además de prestar servicios profesionales a la Secretaría de Educación en el marco de procesos relacionados con los centros de orientación ejemplar. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y celebrar que están inscritos y que están participando desde su motivación intrínseca y desde sus preguntas académicas y profesionales en este escenario académico. Como vimos en el anterior video introductorio, este seminario se conforma de 5 unidades formativas, ¿cierto? Y en algunas instituciones, por solicitud de sus rectores, estamos dando la apertura de estos componentes de manera presencial para que los profesores, después de vivir la experiencia de apertura de cada componente de manera presencial, tengan el interés, la motivación para vincularse al Google Classroom y ver las sesiones restantes de cada módulo de manera asincrónica y virtual, según sus tiempos y posibilidades, ¿cierto? Entonces, en algunas instituciones estamos desarrollando actividades presenciales en la primera sesión de cada módulo. En otras, la idea es ofertar el espacio totalmente virtual y asincrónico según disposiciones e intereses docentes. Es decir, desde los centros de orientación ejemplar, en el marco de estos procesos de prevención y promoción de salud mental en la escuela, cada vez que nos solicitan procesos de formación docente, no de capacitación ni de charlas, sino procesos de formación, de diálogo y, por así decirlo, con un sentido como previsto hacia mediano plazo, ofrecemos este seminario permanente de formación docente, el cual estará abierto en el Google Classroom de los centros de orientación ejemplar para que los profesores que estén interesados e interesadas puedan verlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hoy tendremos la sesión 1 del módulo 1. El módulo 1, como pueden ver en el programa de seminario que se les compartió, lleva el nombre de Psicología Cultural, Aprendizaje y Desarrollo Humano. Y la idea del componente es justamente entender esos 3 tópicos desde la perspectiva crítica de la psicología cultural. Por lo tanto, la sesión de hoy, por medio de la cual iniciamos este componente, tiene que ver con eso, con un acercamiento a la psicología cultural y la comprensión de lo filogenético, lo ontogenético y lo epigenético, como discusiones muy importantes para encontrar o comprender la especificidad del desarrollo humano. En ese sentido, en resumen, comenzamos ya de lleno hoy con la primera sesión metodológica y teórica del seminario de formación docente en el marco del primer componente, ¿vale? Vamos con toda. La idea es que podamos, por medio de este Google Classroom y estas sesiones y del foro que vamos a crear, entrar en diálogo. Pero además de eso, tenemos un grupo de WhatsApp con cada comunidad de práctica docente que está participando para que me puedan hacer las preguntas que les surjan de estas sesiones, pero también solicitar acompañamientos o intercomunicación con los centros de orientación ejemplar. ¿Listo? Vamos entonces con toda. Los objetivos de este encuentro tendrían que ver entonces con acercarse a los principios ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la psicología cultural, conocer las modalidades de implementación de la psicología cultural en contextos educativos y promover la consolidación de una comunidad de práctica docente. Es decir, la idea es que las instituciones que participen y por medio de este seminario puedan llegar a agruparse y a formar equipos cooperativos en función de las problemáticas específicas de la escuela y con apoyo de los centros de orientación ejemplar y de este seminario de formación como tal. El contenido de esta presentación vira en los tópicos que ustedes pueden ver allí en pantalla. Vamos a pasar por la nueva epísteme de la psicología cultural, vamos a entender su relación con la teoría sociocultural del desarrollo humano, vamos a ver algunos autores como Jerome Brunner y la revolución cognitiva y el culturalismo, vamos a hacer algunos apuntes sobre autores de la psicología cultural y de sus diferencias, vamos a comprender cómo esta psicología cultural se desarrolla en Colombia y cómo la Universidad del Valle y el Grupo de Cultura y Desarrollo Humano fue pionero en ese desarrollo y cómo allí se sientan los antecedentes de lo que fue la quinta dimensión Palmira, una prueba piloto de los centros de orientación ejemplar y como tal los centros también de orientación ejemplar. Finalmente, vamos a cerrar con toda la descripción de los estudios filogenéticos que hicieron Tomasello y Merlin Donald o Catherine Nelson para argumentar que los orígenes de la cognición y de la singularidad humana son específicamente culturales como tal.
Teniendo en cuenta esto, pues debemos tener un marco epistemológico de partida, ¿cierto? Un medio complejo que abarca desarrollos sorprendentes e imprevisibles exige procedimientos complejos y desafía el análisis basado en reglas establecidas de antemano, que no tienen en cuenta las condiciones siempre cambiantes de la historia. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos retomando una frase del reconocido epistemólogo Paul Feyerabend, ¿cierto? En su texto Tratado contra el Método. Allí, básicamente, él, desde análisis epistemológicos e incluso sociológicos y politológicos diversos, nos muestra que el método científico inicialmente se creó pues para las ciencias exactas, las ciencias naturales, y se basaba, y como sabemos, se basa en el control de variables, en la predicción de hechos, en la replicación de fenómenos totalmente controlados. Entonces, este asunto del control, de la predicción, de la replicación, de la explicación, pues son como la base del método científico. Obviamente atravesados por la observación y la comprobación o refutación de hipótesis. Y funcionó muy bien y ha funcionado muy bien en el desarrollo de la ciencia occidental y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología humana en general. Pero justamente esa forma de estudio, ese método científico tradicional, estaba enfocado a la materia o a, por así decirlo, especies animales que al no tener lenguaje, ni abecedarios, ni cultura, pues se estudian desde ciertas formas que el método científico lo permite. En el caso de los seres humanos, de las sociedades humanas, del lenguaje humano, de la cultura humana, se han desarrollado y se han presentado muchas discusiones sobre el método y cómo hacer ciencia con los seres humanos. Entonces, básicamente, esta frase de Paul Feyerabend nos invita a esa discusión. Miren, las ciencias naturales y las ciencias exactas tienen un método para la materia, para lo controlable, para lo predictible. ¿Será que se puede aplicar a mansalva a las sociedades humanas, a la conducta humana, al ser humano, teniendo en cuenta que éticamente pues no se puede controlar del todo, no se puede experimentar con las personas, entre otros asuntos también relacionados con la particularidad de nuestra especie que nos pondría en cuestión si somos totalmente controlables, predecibles y entre otras cosas, ¿no? Entonces hay una discusión muy grande sobre cómo las ciencias sociales deben reconstruir o cualificar el método y adaptarlo a los seres humanos, ¿no? Es una discusión, hay muchas posturas que van en contra, otras que están allí en desarrollo, pero la posmodernidad, la teoría crítica y el estado actual del mundo ha hecho que se cuestione mucho la aplicación total del método científico a los seres humanos, por razones éticas y por razones también científicas que pondrían en duda los resultados del método científico así puro y duro a seres humanos en ciertos casos, ¿no? En otros casos sí funciona, pero pues la idea es que sepan que desde la psicología cultural se plantea la discusión. ¿Será que tenemos que seguir aplicando el método científico puro y duro y radicalmente para estudiar a las personas? ¿Qué frutos nos trae eso? ¿Qué frutos nos ha traído? ¿Qué sociedad hemos construido? ¿Y cómo entendemos el desarrollo y el aprendizaje humano en función de eso como tal, ¿no? Entonces vamos por allí y tenemos un punto partida, una discusión sobre la epistemología de la psicología y cómo construir conocimiento científico sobre los seres humanos como tal. Teniendo en cuenta esto, es muy importante entonces empezar a definir qué es cultura, cómo desde la psicología cultural proponemos un concepto de cultura para el desarrollo de esta perspectiva disciplinar. Según el profesor Anthony Sanson, que es un profesor jubilado de la Universidad del Valle, del Grupo Cultura y Desarrollo Humano, psicólogo, psicoanalista, un gran maestro, reconocido pues a nivel nacional e internacional por su desarrollo teórico de la psicología cultural y de la clínica psicoanalítica. Según este profesor, la cultura, en su acepción más amplia, podría definirse de la siguiente manera. Vale la pena decir que esto se extrae de un ensayo que se llama Funciones y Sentidos de la Cultura, que está publicado en un libro escrito hacia el 2002 de prácticas de crianza en Colombia. Fue un libro financiado por la OEA que escribió la doctora María Cristina Tenorio y en donde el profesor Anthony Sanson cierra con un ensayo llamado Funciones y Sentidos de la Cultura, para explicar justamente la singularidad y el relativismo cultural a la hora del desarrollo humano. En ese sentido, ¿qué nos dice el profesor? Que la cultura sería el orden simbólico que se construye en un marco temporal específico y con base en significados y sentidos mediados semióticamente. Es decir, que la cultura es un orden lingüístico, un orden semiótico que en un momento específico de la historia un grupo humano construyó con base en los significados que había producido para sobrevivir al medio. Entonces, la forma en que nuestra especie comenzó a responder a la naturaleza y al medio
en momentos específicos lo llevó a construir significados y sentidos existenciales, formas de ver, de ser, de estar, que se traducen en órdenes del lenguaje que de una u otra forma rigen el hacer, el ser, el estar. Y en ese sentido, la cultura posibilita la resolución de las necesidades biológicas y ambientales, configura las modalidades de relación que guían la actividad de un grupo y la constitución de una cultura específica, y facilita evitar la perplejidad que surge de la condición humana. ¿Cómo así? Al ser un orden semiótico, lingüístico que ordena, organiza desde un sentido y un significado construido en la práctica y en el marco de la resolución de necesidades, pues se da justamente, o se da el camino justamente hacia la posibilidad de resolver las necesidades biológicas y ambientales. Es decir, lo primero que un grupo humano específico y en el proceso de evolución, como lo veremos más adelante, hizo fue organizar cómo responder a sus necesidades biológicas y cómo responder a sus necesidades ambientales. Y todo eso por medio de la comunicación inicial, los primeros vestigios de comunicación entre los grandes simios, entre otros elementos, comenzaron a dar los primeros puntalazos hacia la cultura, la cual se basaba en poder entendernos, comunicarnos, crear una memoria sobre esas formas de comunicarnos y así ir desarrollando un lenguaje que ordenara y permitiera darle a los congéneres la posibilidad de resolver las necesidades biológicas y ambientales sin empezar desde cero. Y en ese sentido, pues configura las modalidades de relación, porque así como guiamos para resolver desde el orden simbólico y semiótico de la cultura las necesidades biológicas ambientales, también damos la pauta para cómo relacionarse socialmente, sexualmente, y cómo de una u otra forma normativizar el contrato social y los elementos culturales que hacen que un grupo pueda estar cohesionado y participar pues, de la resolución de esas necesidades biológicas y ambientales. Y finalmente, toda cultura lleva en sí un sistema de creencias, un sistema básico de creencias, supuestos, mitos, que le permiten dar sentido a la existencia, a lo que se es como ser humano. Y un ejemplo de ello pues, es la mitología o la religión, la diversidad que hay en ese campo, ¿no? Y todas las costumbres que se derivan de ello. Entonces, estamos viendo a la cultura como un orden semiótico cultural que ordena la existencia humana a partir de justamente esos elementos del lenguaje que resultaron de una experiencia y una relación con el medio social, ambiental y demás, y que se fue organizando en memorias y pasado a otros congéneres de ciertas maneras que ahora más adelante vamos a ver. Entonces, ¿qué dice el autor básicamente en su texto? Nos dice que la cultura es el sistema simbólico que hace posible la existencia humana, mediando entre las pulsiones biológicas, todo lo que nuestro cuerpo exige, y las formas sociales constitutivas que regulan justamente toda esta pulsión y esta necesidad desbordante humano de estar satisfecho, ¿no? Y atribuye a la cultura funciones normativas, organizativas y simbólicas como tal. Es decir, la cultura sería el punto de partida en donde nuestros niños y niñas comienzan a tomar los referentes para construir su mundo. Y no necesariamente desde la palabra y desde lo consciente, sino justamente desde la práctica y desde lo que uno hace, a veces sin saber, para resolver las necesidades y las condiciones de un medio específico. Entonces, él, ¿cómo nos lo dice? Él combina un enfoque teórico y antropológico recurriendo a conceptos como mediación, significación y regulación. Su tono es analítico y argumentativo y busca articular la psicología con las ciencias sociales. Es muy importante que demos cuenta que la perspectiva del profesor Samson como psicoanalista y como psicólogo y como filósofo, uno también podría decirlo, está enfocada en mostrar que la psicología generalmente se ha basado en la idea de que todo es biológico y que al ser todo biológico, entonces también todo es genético y que en ese sentido también podría darse lugar a la idea de razas y todo este cuento. Desde esta perspectiva, más que acudir a explicaciones biologicistas y raciales de las diversidades culturales, ¿cierto? Lo que intentamos es mostrar cómo las ciencias sociales, más allá de los test psicológicos, más allá de las pruebas psicológicas y más allá de la diagnosis del ejercicio médico y psicológico, brinda herramientas interpretativas, hermenéuticas, fenomenológicas, entre otras, que permiten estudiar a las personas y entender por qué se organizan como se organizan. Y parte de esa forma de organizar la argumentación está enfocada en eso, a que podamos ver la discusión que se abre cuando uno pone en diálogo a la psicología con las ciencias sociales. ¿Por qué no lo dice? Porque muchas veces se concibe la cultura como algo decorativo, secundario. Samson quiere mostrar que la cultura es la base constitutiva de la subjetividad, del pensamiento y de la acción humana como tal. ¿Por qué? Porque es un orden semiótico y el lenguaje que construyen los adultos de un grupo humano
y que le brindan a esos niños que llegan a ese mundo. Es como si dijéramos, la cultura es un cuadrito, ¿cierto? Una pintura específica que pintaron nuestros adultos para mostrarnos el mundo de la manera en que ellos lo vieron, ¿no? Entonces, cuando uno llega al mundo, llegaría a ese cuadrito a vivir allí con los adultos según la demarcación que ellos les hicieron, según los matices, los colores y las formas que introdujeron allí. Y para un niño, una niña, ese sería el mundo. Y eso sería, por así decirlo, la base y el referente con el que él construiría su forma de ser. Entonces podemos entender a la cultura metafóricamente como un cuadro que pintaron para nosotros y al que llegamos y aprendemos y el que asumimos y apropiamos, porque fue lo que nuestros adultos y el grupo humano al que pertenecemos construyó para explicar, resistir, solucionar todas las necesidades humanas que de una u otra forma nos afectan. Entonces, ¿para qué lo dice? Pues para enfatizar que toda práctica educativa está inevitablemente mediada por estructuras culturales y que los profesionales de la educación deben reconocer este carácter simbólico para no caer en reduccionismos biologicistas o tecnocráticos, ¿no? Porque entonces estamos viendo a los niños como personas con unas biologías deficientes que deben ser valorados psiquiátrica y neurológicamente y que deben estar en un PIAR o algo así, ¿no? Cuando a veces y en muchas ocasiones esas diversidades no se deben a discapacidades, sino que se deben justamente a organizaciones culturales, a prácticas culturales que guían de una u otra forma las relaciones. En fin, es mucho más complejo y los déficits o las condiciones de los niños no se deben únicamente a asuntos biológicos. Obvio, la biología es la base de todo, pero como veremos a lo largo de este componente, en el caso de los seres humanos, la biología está modelada por la práctica y lo que uno hace. La plasticidad cerebral y el sistema nervioso tienen una particularidad y es que se construyen en relación con la cultura y con las personas que están dentro de una cultura. Y eso hace que muchas formas de ser, de estar y de ser de los niños tengan una explicación histórica, cultural y social y no justamente a veces biológica. O que la solución, si bien haya una afectación biológica por unas prácticas culturales recurrentes, se pueda solucionar desde lo educativo y desde la reformulación de esas prácticas que han hecho que el niño tome una tendencia conductual específica, que si bien no es patológica, puede disonar en un contexto cultural institucional diverso o diferente al de su grupo familiar específico como tal. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos decir que la cultura es una condición de posibilidad para el desarrollo humano. La subjetividad es una constitución cultural, no un atributo individual abstracto. Si entendemos la subjetividad como la forma de ser, hacer, estar, ver el mundo, ¿cierto? Y organizar mis emociones y mis pensamientos, entonces tendríamos que decir que ese elemento es un proceso de construcción, surge de una socialización, de una organización y una apropiación cultural. No es un atributo individual abstracto que deviene de los genes o que surge como semilla dentro de un niño. Todo lo que los niños son deviene de nosotros y las prácticas culturales que podemos, por así decirlo, brindarles para ese desarrollo. Entonces, ignorar el papel de la cultura en la educación es negar la diversidad y la historicidad del ser humano y pensar que eso no tiene lugar en el marco de lo que somos. Las instituciones educativas, en este sentido, deberían revisar sus marcos culturales implícitos, porque cada escuela tiene una cultura escolar que está consolidada pues, por los actores y las interrelaciones que tienen esos actores escolares dentro de la escuela, pero reciben a grupos comunitarios de diferentes familias, de diferentes espacios y con diferentes condiciones. Eso nos vuelve un espacio a la escuela, un espacio intercultural y multicultural. Y ya hay desarrollos desde las ciencias sociales y la misma psicología cultural para el trabajo en contextos pluriétnicos, multiculturales y interculturales. Y en ese sentido, lo primero que debería hacer la institución en cualquier circunstancia, más cuando estamos en ciudades como Palmira o en el suroccidente colombiano, que hay tantas diversidades y vulnerabilidades, analizar la cultura escolar propia y ver cómo esta cultura escolar integra, asimila en cultura a estos grupos que vienen de ciertos espacios sociales. ¿Sí? Hay que entender cómo toda esta interculturalidad genera una cultura escolar y si esa cultura escolar está integrándose a partir de los saberes y el diálogo de saberes o si está, por así decirlo, postulada desde la hegemonía, exigiendo la asimilación cultural a todos los participantes, ¿no? Teniendo en cuenta pues justamente el texto de la Luesa que revisamos en el anterior video sobre los modelos para el estudio de la diversidad cultural. ¿Listo? Entonces, por ahora se podría decir que hemos revisado el texto de la Luesa,
y que también hemos revisado el texto del profesor Sanson. Todos estos textos están en el Google Classroom, ustedes pueden acceder a ellos y leerlos cuando dispongan. Acá yo hago un breve resumen que nos permita discutir y en este caso de este componente presentar y dejar claro qué es la psicología cultural y por qué en los centros de orientación ejemplar asumimos la psicología cultural y la psicología crítica como bases para la promoción y prevención de la salud mental, la convivencia escolar y el apoyo y acompañamiento a las escuelas en general. Listo, entonces ya vimos qué es cultura. Ahora podemos hablar un poco de qué es la psicología. La psicología, retomando a George Canguilhem, un filósofo, formador de Michel Foucault, por ejemplo, desde el texto que él tiene que se llama ¿Qué es la psicología? Podríamos tomar las afirmaciones que él señala, en donde dice que la psicología es un dispositivo, en el sentido Foucaultiano, agameniano del término, o instrumento de la cultura que contribuye en el modelamiento de la mente, que ha sido y sigue siendo una pseudociencia empeñada en validarse empírico-analíticamente, que es un saber que se construye y se constituye al retomar los saberes preponderados en un contexto sociohistórico y político particular, y que implica determinaciones políticas y éticas frente a lo ontológico, epistemológico y metodológico. Es decir, Josh Canguilhem nos pone una discusión muy interesante y nos dice, miren, la psicología es un producto inherentemente occidental. Sus orígenes tienen que ver con el pensamiento griego y todo esto de la agentividad personal del que los griegos promovieron, ¿no? Hay muchos textos y muchas reflexiones filosóficas que muestran que Occidente y la base de Occidente es la agentividad personal, el yo puedo y el desarrollo de un individuo, el gran héroe que sale y salva al mundo, ¿cierto? O esta idea de que tenemos que alcanzar lo grande y lo perfecto. En el sentido platónico del término, somos un reflejo de algo perfecto, inmanente que tenemos que alcanzar. Entonces, todo el pensamiento psicológico occidental viene de una idea de individualismo y de realización personal, ¿cierto? Y en ese sentido la psicología pues se constituye como un instrumento que exige que las personas de Occidente cumplan a los preceptos ontológicos y políticos y culturales que Occidente ha determinado como explicación y naturaleza humana, ¿cierto? En Occidente consideramos que el más fuerte es el más desarrollado, que el que tiene más tecnología es el más avanzado. Es decir, hay unas formas en Occidente de pensar a lo humano como exitoso. Casa, carro y beca. Quien no lo logre, pues entonces tiene un déficit, está mal, no pudo, es pobre. Alguna situación de una u otra forma le pasa al no poder el desarrollo que señalan los gringos, los estadounidenses o los europeos, se debe tener como ser humano. Entonces, básicamente, George Canguilhem, a través de una reflexión filosófica histórica bien extensa, también ese texto lo pueden leer en el Google Classroom, nos muestra que la psicología pues, es una disciplina occidental, ¿cierto? Que está enfocada en modelar la mente de las personas según los criterios la ontología definida políticamente por Occidente como realidad para todo este espacio social o espacio global como tal. Y en ese sentido lo ha hecho desde la idea de ciencia. Hay un texto de Michel Foucault, lo vamos a leer más adelante, La psicología de 1850-1950, en donde él describe el proceso histórico de la psicología, cómo la psicología no ha tenido una especificidad inicialmente teórica y conceptual, sino que ha recurrido a las elaboraciones teóricas de otras ciencias y disciplinas para organizarse y para postular una comprensión de lo humano. Entonces allí nos muestran que inicialmente se prendió de todo el pensamiento newtoniano o del pensamiento mecanicista, posteriormente se prendió pues de las teorías organicistas, en ese sentido también llegó incluso al evolucionismo darwiniano, y es más, después de eso también llegó a la apropiación de la teoría psicoanalítica freudiana. Posterior a eso llega la idea del significado objetivo, que tiene que ver con el conductivismo, el conductismo y con, por así decirlo, las formas de observación de la conducta y entender todo desde allí. Entonces Michel Foucault, como buen alumno de George Canguilhem, nos muestra ese recorrido de la psicología diciendo, miren, ella quiere y está empeñada en ser ciencia y ha recurrido a paradigmas y cuerpos teóricos que se lo faciliten y lo permitan. Aún así, pues es una empresa todavía en cuestión en ese sentido. Si bien es una disciplina organizada que estudia la mente, que estudia el comportamiento, según una perspectiva, ¿cierto? Está en desarrollo y quiere llegar a factivizarse como ciencia. Entonces, quiere decir que es un saber que se construye y se constituye al retomar los saberes preponderados en un contexto sociohistórico y político particular. Ya lo dije, se basa en eso.
Y finalmente, implica que una persona que estudie psicología tome una determinación sobre lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico. ¿Por qué? Porque básicamente George Cangill nos deja ver que hay una psicología biologicista que se basa en la tradición, por así decirlo, científica y por tanto recurre a la idea de biología, ¿cierto? Y a la idea de genética para explicar justamente las diversidades humanas, mientras que hay otras formas más prendidas de las ciencias sociales, ¿cierto? Que explican todas estas diversidades y esta organización de la mente como un producto histórico, político, cultural. Y pues allí habrían dos formas de pensar lo humano. Una es de, son biologías que deben alcanzar una cúspide y nosotros como psicólogos y educadores debemos promover esa cúspide y a los que no la alcancen pues los debemos clasificar o pues de una u otra forma marcar porque pues no pueden y algo debe pasarles y algo debemos hacer con ellos, ¿no? Y habría otra forma de, miren, las organizaciones humanas son totalmente culturales y las formas de ser más allá de déficits nos hablan de sentidos y funciones de culturas por contextos ambientales, culturales, históricos muy específicos que generaron esa forma. Entonces hay dos formas y uno tiene que cuando estudia psicología tomar una postura de ellas, ¿no? Eso es lo que nos dice George Cangill respecto al texto de qué es la psicología y en ese sentido ya vimos qué es cultura, ya vemos más o menos cómo podríamos entender la psicología y en ese sentido, ¿qué sería la psicología cultural? Pues básicamente, según Michael Cole en su libro Psicología Cultural, como uno de los dos paradigmas es una búsqueda de cierto conocimiento. Difieren sobre cómo y dónde buscarlo. El primer paradigma de la psicología, que sigue el camino de Platón, destaca los procesos mentales estables y universales cuyos principios de funcionamiento son intemporales. El segundo paradigma sigue el ejemplo de Heródoto, que creía que para entender la verdad de los acontecimientos pasados es necesario comprender la organización de los modos de vida actuales de las personas que moldean su pensamiento, lo que a su vez influye en su creencia sobre el pasado. Básicamente Michael Cole nos habla de que hay una psicología hegemónica o una primera psicología basada en paradigmas platónicos, aristotélicos, que pasaron a lo largo de la historia, llegaron a San Agustín y por medio de la escolástica, la Edad Media, tomaron también o continuaron desarrollándose hasta llegar a Descartes y a Kant, ¿cierto? Mientras que había otro segundo paradigma menos reconocido, menos estudiado, ¿cierto? Que vendría desde Heródoto, no sería desde el pensamiento tradicional platónico y socrático, sino desde otra forma de concebir el desarrollo. De hecho, Heródoto lo conocen como el primer historiador o etnógrafo incluso, por las formas en que abordaba las comunidades en diferentes espacios y desde la idea de diversidad y diferencias. Entonces, ahí hay algo muy diferente. Y esta genealogía de ideas, este segundo paradigma, pues llega más a otros autores, como Hegel o todo lo que tiene que ver con la dialéctica hegeliana o con el pensamiento marxista o con ciertas formas de concebir el desarrollo humano desde el materialismo histórico, desde la fenomenología y desde otras formas que se distancian un poco de la idea pues, de un mundo perfecto, de un pienso luego existo. Es decir, hay una forma tradicional y griega basada en Platón de pensar al ser humano que está todavía arraigada al pensamiento occidental actual. Y hay otro paradigma que es un poco diferente y que se basa en otras escuelas filosóficas para plantear que la producción humana no es del todo biológica y no está basada en un estándar universal de humanidad, sino en la construcción de cultura para resolver a las necesidades que cada grupo humano tenga según el medio. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en la psicología cultural las ciencias sociales juegan un papel fundamental. Lo que en la psicología tradicional y biologicista sería qué pena, tuve un percance técnico. Entonces les decía pues que en la psicología cultural es muy importante el lugar de las ciencias sociales porque así como en la psicología, por así decirlo, tradicional, se tienen unos instrumentos y unas, por así decirlo, filiaciones teóricas eh, y que se traducen en el uso de test o en el uso de ciertos instrumentos para la medición o la clasificación. En la psicología crítica y cultural asumimos más bien ciertas formas de trabajo de las ciencias sociales que nos permiten la valoración, el acercamiento, el reconocimiento y la investigación, incluso tratamiento de los fenómenos humanos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si usted separa desde las ciencias naturales y el método científico tradicional para estudiar a los seres humanos, entonces las preguntas tienen una respuesta única y verdadera, ¿cierto? Y el planteamiento del problema debería ser una hipótesis que debe refutarse o comprobarse.
el método es racional y aplicable de forma universal. O sea, que el mismo estudio que hago con una población de Namibia en África, con ese mismo instrumento, desde esa perspectiva podría irla a hacer en París, ¿cierto? Y los resultados, estandarizarlos y no como tener en cuenta que son culturas y biologías y organizaciones mentales totalmente diferentes. Simplemente aplico el test porque este test es científico y este test me va a decir qué es esa persona. Entonces, desde las ciencias naturales, los test y ciertas formas de hacer psicologías buscan la estandarización y buscan las soluciones como verdades universales, transversales al tiempo, al espacio y a los cuerpos, soluciones únicas para todo el mundo, como si todos los seres humanos tuviéramos exactamente las mismas condiciones, visiones, organizaciones, cuando sabemos que no es así para nada. Como vemos en el libro Funciones y Sentidos de la Cultura, hay muchos lenguajes y cada lenguaje es una forma de ver el mundo totalmente diferente y de organizarse y de practicar en él. Por tanto, las soluciones y las formas de estudiar lo humano no deberían ser estándares por justamente esta diversidad cultural. Y en ese sentido, los enfoques culturales históricos pues nos dan lugar a que las respuestas varíen de acuerdo a la perspectiva, a que los supuestos sean particulares de la cultura en cuestión, a que el método sea contingente, no universal, igualmente las respuestas, y se construyen casos. Por eso yo les hablaba de que la psicología cultural, en la sesión introductoria, estudiaba escenarios socioculturales, ¿cierto? Entonces yo quiero estudiar, entender a un niño, yo tengo que verlo en el escenario sociocultural familiar, tengo que verlo en el escenario sociocultural escolar, tengo que verlo en el escenario sociocultural, por así decirlo, comunitario, tengo que ver el cómo de una u otra forma tributa y le tributan desde ciertos escenarios para construir un tipo de mente y un tipo de práctica cultural, lo que llaman comportamiento, ¿no? Entonces, ese comportamiento tiene todo un sentido, tiene todo un significado y tiene todas unas referencias que habría que entender y estudiar en detalle para poder comprender a ese menor, ¿cierto? A veces cuando aplicamos el dispositivo psicológico tradicional, lléveme al niño al consultorio, yo le aplico un test, pues estamos haciendo el estudio psicológico desde las ciencias naturales y no estamos viendo al niño en sus escenarios. Por eso muchas veces, a mi parecer, cuando los profesores envían al psicólogo al niño, el psicólogo se los devuelve diciéndole que no le pasa nada y que el docente es el que tiene que arreglarse, ¿cierto? Entonces, no quiero decir que haya que diagnosticar a un niño y decir que el niño tiene algo, pero generalmente los test estandarizados pierden la posibilidad de encontrar la particularidad y de comprender. Además, estamos viendo al niño en un solo escenario, que es con un desconocido en un ámbito artificial, consultorio, y desde un test que de pronto él ni comprende y entiende, ¿cierto? Entonces, es diferente estudiar desde las ciencias naturales, lo psicológico, a hacerlo desde lo histórico-cultural, ¿vale? Y desde la crítica y cultural, que es lo que estamos intentando fomentar, se tienen muchas formas y muchos métodos y muchas propuestas que integran la antropología, la sociología, la lingüística, la semiótica, la educación, de tal manera de que sean los instrumentos para uno acompañar psicológicamente en contextos multiculturales. Obvio, estamos haciendo una psicología cultural y crítica, no una psicología clínica, psicopatológica o médica, psiquiátrica, que es la que se enfoca en diagnosis, en patología, en tratamiento de la enfermedad. No, nosotros creemos y vamos a apoyar desde la psicología cultural en función de construir estructuras que permitan que las prácticas de los jóvenes cambien según las necesidades de nuestro mundo, nuestra ciudad, entre otras. Listo. ¿Cuál es el lugar de la filosofía en la psicología cultural? Ya vimos entonces qué es cultura, qué es psicología, cuál es la psicología cultural, cuál es el lugar de las ciencias sociales en la psicología cultural, son como los donde se bebe para poder estudiar a las personas, y cuál es el lugar entonces de la filosofía. Y en ese sentido, pues básicamente la psicología cultural parte del relativismo histórico y del relativismo cultural. Es decir, que las formas de ser, hacer y estar de las personas están explicadas por su contexto histórico, el momento histórico en el que vivieron, las necesidades sociales, ambientales y políticas de ese momento y la organización cultural que devino como respuesta a todas esas necesidades, ¿no? Recuerden, la cultura es un orden semiótico por medio del cual los grupos humanos responden al medio histórico, social, ambiental y organizan un lenguaje para poder vivir y sostenerse, desarrollarse y darle a los congéneres ese saber que aprendieron, ¿no? Entonces, el relativismo en filosofía, ¿será que significa que nuestras representaciones de mundo no agotan su complejidad, sino que son siempre visiones de perspectivas que contienen cada uno un germen de verdad? Entonces hay muchas formas de mirar las cosas y generalmente esas formas de mirar las cosas en los grupos humanos se dan por el momento histórico, las necesidades de ese momento histórico y la organización semiótica y lingüística que se da
para poder organizar ese mundo cultural, un contrato social y por tanto un proceso hasta educativo de crianza y de sostenimiento de la especie. Bueno, teniendo en cuenta eso y todo lo que hemos comentado, es preciso decir que la psicología cultural está, por así decirlo, fundada en la teoría de Lev Semyon-Vygotsky, ¿cierto? Como ustedes saben, Vygotsky pues, fue un psicólogo ruso reconocido como el Mozart de la psicología, porque muy joven y desarrolló muchísimas obras, también falleció muy joven, pero pues durante toda su vida él se dedicó a la enseñanza, trabajó en diferentes universidades, estudió diferentes disciplinas como psicología, como literatura, como artes, ¿cierto? Como derecho, en fin, él fue una persona muy trans y interdisciplinar que se enfocó en estudiar el desarrollo humano y que comenzó a estudiar también medicina buscando explicación en ello de las organizaciones neurológicas. Él veía que las psicologías eran diversas y se basaban en la socialización y en el uso de herramientas, pero entonces quería entender cómo todo eso producía un tipo de circuito o de base neurológica. Él comenzó a entender que la neurología o el desarrollo del cerebro, el neurodesarrollo, estaba determinado por las prácticas culturales. Y en ese sentido, además de ser el fundador de la psicología histórico-cultural, es uno de los precursores de la neuropsicología occidental. Obviamente, Luria es uno de sus estudiantes, Alexander Luria, quien desarrolla mucho más y tiene como ese rótulo de ser el padre de la neuropsicología. Pero todo comienza en Vygotsky, en sus estudios culturales, en donde él veía las diferentes prácticas y comenzaba a querer entender y dilucidar qué pasaba a nivel cerebral en esas diversidades y cómo se daban, entendiendo entonces inicialmente el asunto de la epigénesis. La perspectiva histórico-cultural se basa fundamentalmente en la idea de epigénesis, de que el desarrollo humano está mediado por lo medioambiental, lo ecológico y lo cultural. ¿Vale? Entonces, en Vygotsky encontramos una base fundamental teórica para el desarrollo de la psicología cultural, ¿cierto? De hecho, pues, en el libro Lenguaje y Pensamiento, él nos presenta varios postulados fundamentales sobre la relación entre el lenguaje y el pensamiento, ¿cierto? Él nos dice que el lenguaje y el pensamiento están estrechamente relacionados, sostiene que el lenguaje y el pensamiento son dos procesos que están, pues, íntimamente imbricados, y para él el lenguaje no es una herramienta para comunicar ideas nada más, sino que también es un medio para desarrollar y expresar el pensamiento. Y en ese sentido el lenguaje es un medio para el pensamiento. Según Vygotsky, el lenguaje no solo refleja lo que pensamos, sino que también es un medio de formación y desarrollo. El lenguaje nos permite expresar ideas, razonar y reflejar diferentes, o lo que pensamos sobre diferentes temas, y influye en nuestro pensamiento y en la forma en que percibimos el mundo, ¿cierto? Entonces, ese pensamiento se desarrolla a través del lenguaje, y el lenguaje como tal es un sistema simbólico que nos permite representar e interpretar el mundo. Por eso cuando llegamos al mundo, ya nos tienen construido un orden simbólico que nos comienzan a prestar por medio de la crianza para que lo apropiemos y desde ese lenguaje que tienen los que nos cuidan y los que nos trajeron, poder comenzar a explicar y a ordenar el mundo. Por eso es que uno tiene conductas tan parecidas a las del papá o conductas tan parecidas a la de la mamá o a la de los abuelos. Porque no por los genes únicamente, los genes tienen claro lugar en cuanto a lo biológico, los rasgos físicos, entre otras cosas, pero muchas de las prácticas y comportamientos que conservamos tienen que ver porque los presenciamos, fueron el ejemplo de cómo el ser humano que nos cuidaba y nos decía cómo era el mundo vivía, y en sí es algo que se apropia para vivir y poder darle continuidad. Por eso es que siempre digo a los profes, a los padres, miren, los jóvenes no aprenden hablándole, no les diga, usted debe portarse bien y ser un buen muchacho, no. Usted debe generar la posibilidad de que él lo reflexione y lo entienda desde el ejemplo y desde las prácticas. Entonces, el lenguaje es una herramienta para la mediación social. Vygotsky enfatiza que el lenguaje es una herramienta para la mediación, ya que nos permite comunicarnos y colaborar con personas. El uso compartido del lenguaje en situaciones sociales y culturales influye en el desarrollo de nuestros pensamientos y en la forma en que entendemos el mundo. Entonces, la teoría sociocultural de Vygotsky destaca la importancia del entorno social y cultural del aprendizaje humano. Desde esa perspectiva, el aprendizaje no es un proceso individual, sino que está influenciado por las interacciones sociales y culturales.
Por eso los niños tienen una forma de interactuar y una forma cultural muy diferente a la de la cultura escolar. Cuando lleguen a la cultura escolar chocan. Y si la cultura escolar no tiene una forma o una estrategia para integrarlos, para que asimilen o de alguna forma se integren al contexto, pues entonces se comienzan a ver problemas escolares de convivencia, de rendimiento académico con las familias, entre otros. Y en ese sentido, las estrategias educativas que se desprenden de la teoría sociocultural de Vygotsky podrían ser pues, el aprendizaje colaborativo, el saber que toda actividad debe ser colaborativa, no debemos tener niños trabajando solitos individualmente para probar y competir y ganarse la mejor nota, sino que debemos tener equipos, grupos colaborativos y personas construyendo sentido a través de los otros y con nosotros. En ese sentido debe haber un sistema de andamiaje, algo que sostenga ese aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Algo que permita que se desarrolle esta forma de relación, interacción y aprendizaje, la cual es fundamental y está atravesada por la idea de zona de desarrollo próximo, que es justamente la posibilidad de identificar las potencialidades que tiene un niño para aprender, acompañado por un par o acompañado por un adulto. Un profesor, un educador, un psicólogo tendría que poder ver quién es este niño, cuál es su mundo cultural y desde esas nociones sociales y culturales que tiene, cuáles han sido las potencialidades cognitivas, estéticas que le permiten aprender y cómo yo puedo impulsarlas a través de un otro, a través de otros, a través de mí, a través de una herramienta, es poder ver los potenciales y poder trabajar desde el potencial del otro. Y por tanto eso también tiene que ver con una idea de estilo de aprendizaje, pero eso lo veremos en otras sesiones. Por así decirlo, el aprendizaje situado aparece como una forma muy importante en la teoría sociocultural, cómo según grupos y escenarios socioculturales debemos enseñar, no desde el estándar y el plan que da, por así decirlo, el ministerio en general, o desde lo que yo sé hacer desde mi experiencia y he hecho toda la vida, sino desde cómo diablos hago para que estas personas sientan que esto es valioso, quieran aprender y entremos en un diálogo para que realmente comiencen a producir significado. Entonces, la enseñanza siempre será reflexiva, será un proceso de pensar quién soy, quién es el otro, cómo nuestra interacción produce unas formas, de qué manera estas formas de ser, hacer y estar podrían comunicarse, integrarse para generar aprendizaje, y la enseñanza sería un ejercicio totalmente reflexivo constantemente. Listo, eso pues rápidamente, Vygotsky tiene mucha tela que cortar, de Vygotsky hablaremos mucho a lo largo de este seminario, pero como estamos en una introducción hacia la psicología cultural, lo presentamos a manera de enunciación y de manera muy general. Igual que a Jerome Bruner, ¿cierto? Es muy importante, como lo hablábamos en la presentación del programa, tener claro que la psicología empezó por allá con todo esto de la introspección en Alemania, que el conductismo fue la respuesta científica a este asunto filosófico de la introspección, y que después ese conductismo fue rebatido y discutido por lo que se conoció como el movimiento cognitivista o la revolución cognitiva. Curiosamente, esa revolución cognitiva fue formulada por Jerome Bruner, un psicólogo y pedagogo estadounidense que pues ejerció su cátedra de psicología cognitiva en la Universidad de Harvard y junto con Miller fundó el Center for Cognitive Studies, considerado el primer centro de psicología cognitiva. Jerome Bruner fue director de ese centro ubicado en la Universidad de Harvard, la misma en donde Skinner impartía su teoría del aprendizaje operante. Posteriormente se trasladó a Inglaterra, donde dictaría clases en la Universidad de Oxford. Bruner concibe el desarrollo cognitivo como una serie de esfuerzos seguidos de periodos de consolidación, ¿cierto? Y por así decirlo, nos plantea unas formas y unas fases de desarrollo que a diferencia de Vygotsky no se basan en la edad o en la maduración biológica, sino que nos hablan de la posibilidad de apropiación del lenguaje y cómo el lenguaje y la narrativa va llevando y la imitación y ciertas formas de relación humana a un desarrollo como tal. La idea, pues en general del día de hoy, antes de adentrarnos a otras obras de Bruner, es entender que él escribió un libro que se llama Educación, Puerta a la Cultura, y en donde nos muestra que, al igual que Michael Cole, al igual que George Canguilhem, ¿cierto? Que hay dos formas muy generales de comprender lo psicológico. Una sería, según sus palabras, la perspectiva computacional y otra sería la perspectiva culturalista. Entonces, ya sabemos que por ahí en la introspección se empezó el asunto, que el conductismo comenzó a rebatir la introspección, que la revolución cognitiva rebatió el conductismo. ¿Cómo así? El conductismo se basaba en el control de la conducta, la predicción de la conducta por medio del estudio de los estímulos, ¿no? Estímulo-respuesta. Estos estímulos dan esta respuesta. Si queremos entender el comportamiento humano, pues tenemos que entender cómo los estímulos generan un comportamiento. Y el conductismo está en esa base del reforzamiento de las conductas como tal, ¿cierto? La eliminación o modificación de ellas por medio de estímulos.
Entonces, eso se basa pues en la idea de que todos los cerebros son universalmente iguales y que a cualquier ser humano aplicarle tal estímulo va a tener tal respuesta. Entonces querían universalizar y tener un método científico objetivo, por eso el conductismo. Pero la perspectiva computacional surge como teoría cognitiva, en donde se dice, miren, hay un estímulo, pero hay una caja negra que nunca se ha estudiado y es la que nos explica cómo se da el proceso de la información o el procesamiento de la información para que haya una respuesta, una conducta. Entonces el comportamiento y la conducta está mediado por procesos cognitivos y los estímulos llegan, los procesos cognitivos los tramitan, hacen el procedimiento o procesamiento de la información y hay una conducta o comportamiento. Entonces la diferencia del conductismo al cognitivismo es que el conductismo piensa que la conducta se puede modelar desde el estímulo, ¿cierto? Mientras que los cognitivistas consideran que hay que estudiar los procesos cognitivos que generan el comportamiento porque allí pueden haber diferencias o particularidades humanas que hacen que las respuestas varíen según el estímulo. ¿Vale? Pero entonces la perspectiva computacional es una de las perspectivas de la revolución cognitiva, porque además de la perspectiva computacional, en la revolución cognitiva surgió el conexionismo, la idea de lo neurológico y de lo neuropsicológico y de que el funcionamiento cognitivo tenía que ver con las áreas cerebrales y con el funcionamiento neurológico y neuropsicológico. Pero también surgió la teoría narrativa o la metáfora narrativa. Es decir, el cognitivismo se basa en tres metáforas. La computacional, y es que hay procesos cognitivos, input, procesamiento de la información y output. La teoría conexionista se basa en la neurología, la neuropsicología y la biología. Y la teoría o la metáfora narrativa se basa en la idea de que los procesos cognitivos, se basa en la idea de que los procesos cognitivos, por así decirlo, están, están construidos con base en el lenguaje y en ejercicios narrativos muy específicos como tal. Entonces, desde la perspectiva de Brunner, la educación se puede entender desde lo computacional, ¿cierto? Y tendría que ver con reformular las teorías clásicas del aprendizaje, analizar los protocolos exhaustivos para aplicarle la teoría computacional y proceso de reescripción de operaciones previas, es decir, reformuló la idea del conductismo desde la idea del input y el output y del procesamiento de la información. Mientras que el culturalismo lo que nos hace es ver que la educación no es una isla separada de la cultura, que la educación no está expuesta a constricciones de carácter externo y nos habla del diálogo entre la educación y el sentimiento, la emoción. ¿Por qué? Pues porque no simplemente es un cerebro procesando información, sino que es una persona con toda una historia, toda una cultura y todas unas afectividades que hacen o no que se relacione con lo educativo de una forma. Es decir, la educación, según cada cultura, tiene un significado y tiene un lugar. Y en ese sentido cobrará pues un curso. Mientras que desde la teoría computacional lo educativo sería promover en todos el procesamiento de la información de una manera para lograr el aprendizaje. Es un poco más universalista y está basada también en la idea de ciencia, mientras que ciencia exacta, mientras que el culturalismo está basado en la idea de ciencia social. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que desde la psicología cultural se plantea que la educación, ¿cierto? Es un ejercicio de interacción humana en donde las personas producen significado y que la educación es diferente a la escolarización o a la pedagogía. La escolarización es el dispositivo occidental que regula lo educativo. La pedagogía es la disciplina creada para definir, reflexionar qué se enseña, cómo y dónde. La didáctica sería pues toda ya la metodología y todas las formas que yo logre de enseñar, reflexionando sobre cómo es la mejor forma de aprendizaje de las personas, ¿cierto? Pero lo educativo, lo escolar, lo pedagógico y lo didáctico tienen concepciones diferentes, ¿vale? Y lo educativo sería toda interacción humana que produzca significado, más cuando es entre personas que saben más y personas que saben menos, ¿no? Lo escolar entonces sería la forma en que un Estado organiza pues las formas educativas formales. Y en ese sentido, el postulado perspectivista de Brunner da la importancia al lado interpretativo y creador del significado del pensamiento humano. No somos robots que procesamos información universalmente y según genes, sino que somos personas que interpretamos según los significados que hemos construido para vivir el mundo. Eh, Hay una limitación evolutiva de la especie y limitaciones impuestas por los lenguajes accesibles a las diferentes culturas, lo que hace que a veces sea difícil la relación intercultural o la promoción de aprendizaje en poblaciones con diversidades no hegemónicas.
En general, desde Brunner la realidad es construida a partir de la caja de herramientas que ofrece una cultura. Cada niño tiene unos humanos que lo cuidan, que le brindan un mundo y desde eso que le brindan él va a construir su mundo y sus relaciones con el mundo. Y por tanto, él nos da importancia a la intersubjetividad en el acto educativo. Relación docente-estudiante, relación estudiante-estudiante. Es la relación y las representaciones y los afectos que se instituyen los que permiten que la interacción educativa cobre un sentido, de un lugar, entre otros, ¿no? Y pues todo pensamiento se transforma en productos. Una persona puede memorizar y recibir una cantidad de información que si él no la socializa, si él no la produce, si él no la externaliza, pues no va a completar el aprendizaje. Es decir, se retoma el postulado de Vygotsky de que hay una interiorización de la información y que solo se completará el aprendizaje cuando esa información se externalice y se verbalice o se vuelva una acción. Allí se completa el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, la educación contiene una lucha por la distinción y es en la educación donde se constituye el yo a través del rendimiento y la valoración. Por tanto, la narración en la educación es el vehículo para la construcción de significado. En este libro, Brunner pues básicamente nos muestra entonces el paradigma computacional y el paradigma culturalista y muestra que en el computacional la idea de ciencia, de exactitud, de comprobación, ¿cierto? Y de estándar sigue vigente, mientras que en el culturalismo se ingresa una perspectiva relativista, tanto histórica como cultural, que muestra que el aprendizaje y la enseñanza están mediados por las culturas de los profesores y de los estudiantes y que solamente el diálogo intercultural y el ejercicio narrativo para organizar el sí mismo, el mundo del otro y la relación intercultural es lo que permite construir escenarios educativos inclusivos y que realmente le den lugar al aprendizaje desde la idea de que todas las personas son diferentes y que en un salón las podemos agrupar colaborativamente y estratégicamente para enseñarles según sus estilos y potencialidades de aprendizaje. Entonces, la escuela es una entrada a la cultura y no solo una preparación para ella. La educación es una empresa de adaptación de una cultura a las necesidades de sus miembros y a la vez de adaptar a sus miembros y sus formas de conocer a las necesidades de la cultura. Entonces, si nos paramos desde una psicología cultural, ¿cierto? Y crítica, lo que les queremos decir es, miren, para nosotros el mayor instrumento para trabajar con niños y la mejor forma de intervención, acompañamiento, tratamiento psicológico es lo educativo. Porque justamente todos esos fenómenos que ustedes están notando en sus estudiantes, las dificultades, obvio, hay niños que tienen enfermedades, asuntos biológicos que deben ser tratados desde los médicos, eso no se niega. Pero en la mayoría de casos los problemas de los niños no se remiten a asuntos biológicos, sino que tienen que ver con formas culturales que ellos aprendieron y que riñen con la cultura hegemónica escolar o con las formas que se espera participen de la escuela. Y ahí es donde nos toca en una mediación, que ellos puedan estar en la escuela, pero que también podamos aceptar en cierta medida ciertas áreas y ciertas diversidades que tienen. No, no lo agresivo, no lo violento, no lo ilegal o lo anormativo, pero sí toca entrar en una mediación semiótica y cultural que permita acordar que el dispositivo escolar será un espacio neutro en donde se funcionará de cierta forma o en donde la interculturalidad cobrará el lugar y el sentido. Allí, pues en los textos, ustedes pueden acceder a las lecturas y a los autores que yo he mencionado. La sesión 1 tiene estos textos y la idea es que ustedes puedan leerlos y por el WhatsApp podemos discutir y profundizar. Pero en sí, esta primera sesión está enfocada a que podamos entender esta propuesta de la psicología cultural como una psicología crítica que se basa en las ciencias sociales, en la interpretación, en la etnografía y en otras formas de estudio humano para comprender cómo se producen las mentalidades, para desde esa comprensión y caracterización sociocultural modelar estrategias socioeducativas que permitan desde la idea de grupo, comunidad, comenzar a hacer transformaciones estructurales que incidan en la mentalidad de los niños y en sus formas de ser, hacer y estar en el mundo. ¿Vale? Entonces, para cerrar con el texto de Brunner es muy importante dejar que él nos da unos postulados en donde nos dice enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades de producción de conocimiento. ¿Cierto? Sentarse y pararse al frente de 30 niños que están sentados en fila mirando el cuello el uno del otro, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿O qué reproduce? La idea de que ellos son emisores, la idea de que ellos son receptores y de que los profesores somos emisores, de que el currículo y el plan de aula es el mensaje y que mi ejercicio es pasar el mensaje para que un receptor lo memorice. Eso está basado en la teoría clásica de la comunicación, en Chomsky. Y realmente Brunner y la psicología cultural se distancia de esta idea, porque según Chomsky,
ya en el cerebro están los dispositivos para aprender y simplemente plum, plum, van, por así decirlo, surgiendo. Entonces, hablaría de una universalidad en el cerebro y en la mentalidad y en el lenguaje humano, cosa que no es cierta o que tiene bastantes dificultades. ¿Por qué? Porque el cerebro se produce en la relación con la cultura. Sí, tenemos una base cerebral y genética específica que nos hace especie humana, pero la particularidad de la especie es que podemos ser de 10.000 formas, pero solo seremos de la que la cultura a la que llegamos nos enseña a ser, ¿no? Entonces, quiere decir que si sientas a unos niños allí y los pones a escuchar tu información, piensas que son receptores, por así decirlo, pasivos, que tienen la capacidad de memorizar una información y que la deben memorizar a per se. Y desconocemos otros avances teóricos como el constructivista o como la teoría sociocultural. Entonces, quien forma se forma y reforma al formar. En ese sentido, quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. Toda enseñanza requiere de unas condiciones metodológicas mínimas que permitan abordar aquello que se desea conocer. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. No podemos partir y ejercer nuestra labor desde supuestos y opiniones. Tenemos que cualificar nuestra opinión a través de métodos de investigación que nos permitan corroborar qué pasa en esos niños. Porque el licenciado y el pedagogo es fundamentalmente un investigador del aprendizaje y de la enseñanza. Entonces, el educador tiene el compromiso de valorar el saber con el que llegan sus educandos. El educador debe promover la curiosidad crítica. No es posible pensar acertadamente al margen de principios éticos. Enseñar exige una apertura a lo nuevo y un rechazo de cualquier forma de discriminación o exclusión. El educador debe tejer la relación constante, ¿cierto?, entre el saber y el hacer. Y el educador debe reconocer la subjetividad del otro como base fundamental para poder entrar en relación y para poder enseñarle. Así como él nos debe validar a nosotros, lo debemos validar, no en sus errores, en su de pronto dificultad a la hora de vincularse a lo hegemónico, a la cultura escolar, sino en las posibilidades que tendría para poder ayudarlo a hacerlo, más allá de los problemas que tiene. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante decir que los autores más importantes de los que veremos serán Vygotsky, serán Brunner, pero también serán Bárbara Rogoff, quien es una educadora cuyos intereses residen en comprender y comunicar los diferentes impulsos de aprendizaje entre culturas, especialmente dentro de su libro de La naturaleza cultural del desarrollo humano. Su trabajo une a la psicología con la antropología basándose en Vygotsky, y ella, por así decirlo, ocupa la cátedra presidencial de la Universidad de California como profesora en la Universidad de California Santa Cruz, y se graduó de Pomona College en el 71 especializándose en psicología. Más tarde obtuvo el PhD de la Universidad de Harvard. Ella investiga la variación cultural en los procesos y entornos de aprendizaje, con especial interés en las comunidades donde la escolaridad no ha sido frecuente. Está particularmente interesada en los aspectos culturales de la colaboración, el aprendizaje a través de la observación, el interés de los niños y la atención a los eventos en curso. En su libro Naturaleza Cultural del Desarrollo Humano hace por así decirlo, una descripción de diferentes similitudes y diferencias culturales en grupos humanos alrededor del mundo, mostrando y comprobando que la teoría de Vygotsky tenía mucho sentido a la hora de demostrar que el aprendizaje es social y colaborativo, y no solo transmitivo, individual y genético. De la misma forma, hoy conoceremos la propuesta de Richard Swer, antropólogo cultural y profesor de desarrollo humano. También trabaja en psicología cultural desde una perspectiva política, desde una perspectiva amplia y macro, abordando diferentes asuntos de conflictos normativos, entre otros, y en diferentes lugares del mundo. Será importante también conocer eventualmente la obra de este profesor, igualmente la obra de Jan Balsiner. De ellos dos no bebemos tanto en el grupo Cultura y Desarrollo Humano, pero también tienen una forma de explicar la psicología cultural y es importante tener en cuenta eso, que hay diferentes autores de la psicología cultural que tienen algunos matices y diversidades, pero que todos coinciden en que para comprender el aprendizaje y el desarrollo humano se debe estudiar escenarios socioculturales y desde perspectivas relativistas o por lo menos de lingüística y del lenguaje. Finalmente, pues presentamos a Michael Cole. Yo diría que uno de los pioneros fundamentales en el desarrollo de la quinta dimensión en Colombia y de la psicología cultural en Colombia. Él nació en Estados Unidos, estudió psicología en la Universidad de California y se doctoró en Indiana. Viajó a Moscú en el 62 y en un intercambio universitario comenzó a estudiar la psicología cognitiva de los grandes teóricos rusos del siglo XX, en especial de Vygotsky y de Luria. Se dice que Michael Cole se encargó de traducir los textos que estaban escritos en ruso de Vygotsky y traerlos a Occidente y diseminarlos en Occidente.
Fue profesor de la Rockefeller University y posteriormente de la de California. Es profesor de comunicación y psicología en el Departamento de Comunicación de la Universidad de California en San Diego y es doctor honoris causa por las universidades de Helsinki y de Copenhague. ¿Cierto? Si admitimos que la cultura es un aspecto fundamental en la vida y el pensamiento de las personas, en buena lógica también debe ser crucial a la hora del estudio de la vida. Michael Cole, conocido por su trabajo pionero en cognición y psicología del desarrollo, ofrece un multifacético estudio de lo que es, ha sido y puede ser la psicología cultural, un ámbito teórico y empírico que sigue considerándose como una nueva disciplina, algo que el propio autor plantea en su libro como una disciplina del pasado y del futuro, porque sí viene del pasado con toda su tradición hegemónica y cientificista y positivista, pero hacia el futuro nos exige unos cambios y unas reformulaciones. Y hay que decirlo, así como Brunner pasó de lo cognitivista y lo experimental puro y duro a lo culturalista, lo hizo también Michael Cole. Y si dos personas de estas universidades que son pioneros en el desarrollo de la psicología cognitiva desarrollan y promueven el culturalismo, pues yo, que no tengo tantos estudios, también considero viable esa discusión y estoy dentro de ella, viendo qué podríamos hacer con la psicología para retomar lo que ellos descubrieron y darnos cuenta de que la mente es un producto cultural y que los métodos deberían variar en ese sentido para hacer estudios psicológicos y acompañamientos psicológicos. Entonces, Brunner, Vygotsky, Michael Cole, Bárbara Rogoff son muy importantes para el Grupo Cultura y Desarrollo Humano. ¿Por qué hablo del Grupo Cultura y Desarrollo Humano en este espacio? Porque este grupo se podría decir, uno de los primeros grupos de investigación de psicología de Colombia que asumió la perspectiva de la psicología cultural. La profesora María Cristina Tenorio, directora de este grupo, y el profesor Anthony Sanson, también pues, directivo de este grupo, desarrollaron una forma de hacer clínica que se basaba, de hacer psicología clínica que no se basaba en la psicología, que no se va en la psicología tradicional, en los test, en la clasificación psicopatológica, sino que se basaba en la interpretación cultural. Entonces ellos comenzaron a hacer una clínica psicoanalítica basada en la interpretación cultural y comprendiendo que muchos de los fenómenos humanos mentales singulares no eran enfermedades o problemas biológicos del cerebro y del sistema nervioso, sino que correspondían a organizaciones sociales, a formas educativas apropiadas, ¿cierto? Y a prácticas culturales totalmente asumidas ya desde un contexto y unas prácticas culturales muy específicas. Entonces ellos, como están en Colombia, comenzaron a notar que muchos de los problemas de las personas no eran enfermedades y no es que la población colombiana sea violenta porque tiene el gen de la violencia, no es que la población colombiana tenga estas formas de ser hacer porque en sus genes se venía ya eso dispuesto, no, sino que hay una historia política, social, económica que nos permite entender por qué las familias se han organizado y han apropiado el mundo cultural de una manera, ¿no? Y por qué viven y están en el mundo de una forma. Entonces esa visión de clínica psicoanalítica llevó al desarrollo de una psicología cultural crítica, es decir, a una psicología que busca comprender las mentes y el desarrollo de esa mente en relación con la cultura, pero intentando generar movilización política, organización educativa, procesos formativos que impacten y que ayuden a que esas comunidades, desde lo situado, el respeto por sus diversidades, puedan organizarse y participar de lo económico, lo hegemónico y demás, pero conservando sus tradiciones, ¿no? Entonces, esta perspectiva de la psicología cultural, desarrollada desde los 90 por los profesores mencionados, llevó al desarrollo de muchas iniciativas. Pero pues ya cuando yo me uno al grupo, estudio mi pregrado en psicología y me vinculo a este grupo, pude participar en más o menos esas que vemos allí. ¿Cierto? El programa Universidad y Cultura es un programa de inserción a la vida universitaria creada por la Universidad del Valle en cabeza de la profesora María Cristina Tenorio para generar permanencia educativa y éxito académico. Entonces, se basa pues en la idea de que hay unos estudiantes que llegan a la universidad con grandes dificultades para aprender, no por brutos, no por malos, no por genes, sino por condiciones sociales y procesos educativos que no les dieron todas las condiciones para responder a la exigencia de la universidad. Entonces, este programa se basaba en acompañarlos para que pudieran hacer una autobiografía, conocer cuáles eran sus capitales culturales, sociales, económicos y cómo influenciaban en su rendimiento académico, para que pudieran diseñar y acompañarlos en estrategias que les ayudaran a llenar los vacíos y organizar toda su forma de aprendizaje en función de la carrera que escogieron y de lo que quieren hacer. Entonces era decirle, venga, usted tiene diversidades, tiene dificultades, pues aquí le vamos a ayudar a que las organice para que salga avante y pueda proyectarse y tener permanencia y éxito académico, ¿no?
Se hacía desde lo autobiográfico, desde lo cultural, pero también desde la escritura y desde la lectura y como tal. El programa Dilemas es un programa que se presentó en Señal Colombia y enfocado a adolescentes y a justamente los problemas de la adolescencia, entre otros, y también fue desarrollado por este grupo. El programa Educamos Juntos fue un programa financiado por la OEA para generar metas educativas entre familias y escuelas. Se partía de lo que ya sabemos, la brecha y la ruptura que hay entre los saberes familiares y los saberes escolares. Entonces se generó un modelo para que los profesores pudieran comprender un poco más las formas de hacer familia que tienen las personas, que a veces nos desconcertan, pero que tienen un sentido y una explicación cultural, ¿cierto? Y de esa manera poder acoger a la familia de otra forma hasta llegar a la creación de metas educativas compartidas. Y así generar procesos de educativos y de enseñanza y aprendizaje mucho más impactantes. También el programa Los Más Porros del Valle, que fue una iniciativa para integrar a estudiantes de todo el Valle del Cauca a la universidad, similar al de Talentos Pilos, solo que Talentos Pilos se hizo durante 2 años para ayudar a que escogieran carrera las personas que quedaron en este programa y querían estudiar en la Universidad del Valle. Y los Más Porras era algo similar, pero solo en el Valle. Finalmente, el Saber Pro Univalle también fue una iniciativa de la DACA que desde el grupo ayudamos a orientar y que está enfocada en mejorar los puntajes de la universidad en este campo. La nueva política curricular de la Universidad del Valle fue un proceso de reforma en el que participó con otras docentes y la dirección de autoevaluación de la universidad, la profesora María Cristina Tenorio, y que retoma y bebe de muchos presupuestos de la psicología cultural como tal, ¿cierto? Y finalmente se construyó un programa Madremonte Quinta Dimensión en el que se integraban muchos de los saberes de las anteriores iniciativas, ¿cierto? En el cual yo tuve la oportunidad de desarrollar mi tesis para grado de pregrado, en el cual hice prácticas profesionales, por medio del cual me volví supervisor de prácticas de otros estudiantes y por medio del cual me volví docente que enseñaba psicología cultural y orientaba cómo hacer acompañamiento en instituciones educativas desde perspectivas culturales críticas y apelando pues al acompañamiento de la vulnerabilidad social, desde el respeto y desde la empatía y todo este cuento, ¿no? Entonces Madremonte Quinta Dimensión se vuelve un modelo de acompañamiento escolar basado en la psicología cultural que retoma muchos aprendizajes del Grupo Cultura y Desarrollo Humano, pero que también tiene innovaciones de mi parte y apropiaciones de mi parte que gracias a la profesora María Cristina y con toda su autorización yo pude seguir desarrollando. De hecho, los 2 últimos artículos que publicó la profesora María Cristina Tenorio los hizo conmigo y los trabajamos juntos como tal. Y se basan en la descripción de las fases de Madremonte Quinta Dimensión, como un proyecto que salió del Grupo Cultura y Desarrollo Humano a impactar escuelas e instituciones educativas del Valle del Cauca, como Guacarí, como Trujillo, como Buga, como Tuluá, como Palmira, como Cali, ¿cierto? Y que ustedes podrán conocer y profundizar. ¿Por qué lo mencionamos? Porque Madremonte Quinta Dimensión se desarrolló como un proceso de acompañamiento escolar para hacer diferentes innovaciones por medio de comunidades de práctica y aprendizaje de servicio y en función de la territorialidad y las necesidades escolares específicas, ¿cierto? Pero entonces duró desde el 2014 hasta el 2021 con diferentes fases de trabajo muy interesantes. Pero resulta y pasa que en 2021 yo era el coordinador de este grupo Cultura y Desarrollo Humano y me trasladan como coordinador del programa de psicología de la Univalle Palmira. Y allí con base pues, en toda la experiencia del Grupo Cultura y Desarrollo Humano, con base en la propuesta del director del Grupo de Investigación Sistemas Socioecológicos Sustentables, con base en las necesidades reconocidas en la seccional Palmira de tener proyección social, de impactar en la ciudad, y con base en la solicitud del coordinador del Politécnico en ese entonces, ahora secretario de Educación de la ciudad, desarrollamos un programa basado en Madremonte para la institución educativa del Valle, el Politécnico, y lo desarrollamos entre 2022 y 2023. Ese proceso se llamó la Quinta Dimensión Palmira. Fue un proceso piloto de investigación inscrito en el Grupo Sistemas Socioecológicos Sustentables de la Universidad Seccional Palmira, aplicado en la institución educativa del Valle durante 2 años por medio de practicantes universitarios y 3, 4 profesores de psicología y en diálogo constante con el coordinador coautor del proceso, el profesor Edwin Rebolledo, ¿no? Finalmente, después de este 2022 y 2023 en ese pilotaje de la Quinta Dimensión Palmira ya en el Politécnico, eh, eh, el coordinador del Politécnico que se vuelve secretario de Educación solicita a la universidad y nos invitan a unas reuniones para construir ese modelo de la Quinta Dimensión Palmira, pilotado allá, como un programa macro para las escuelas, no desde un contrato
de operadores y un asunto así administrativos, pues justamente por la falta de recursos que hay para esto de la psicología en escuelas, que es un problema pues allí complejo del cual yo no sé nada, solo sé que hay dificultades, que no hay orientadores escolares y que el secretario llegó con toda la voluntad de aportar y solucionar asuntos de salud mental, y entonces comenzó a hacer una cantidad de gestiones con la Universidad del Valle para producir inicialmente la propuesta de centros de orientación ejemplar. Eso se produjo para 2024 y se inició un pilotaje, pues con diferentes dificultades de un pilotaje, con diferentes situaciones allí que se fueron organizando al 2024, y que para el 2025 ya la Secretaría de Educación apropia la estrategia de los centros de orientación ejemplar como una estrategia propia que se construyó inicialmente con la Universidad del Valle, que todavía es apoyada por el grupo de investigación de la Universidad del Valle, pues para terminar su consolidación y desarrollo, pero que es de la Secretaría y que integra ya no solo a la Universidad del Valle, sino a la UNAD, a la UPB, al hospital, la Secretaría de Salud y a otras entidades territoriales, ¿cierto? O educativas para promover salud mental, prevenir salud mental, mejorar la calidad y fortalecer la calidad en las escuelas de Palmira. Entonces los centros de orientación ejemplar entre 2024 y 2025 se convierten y se asumen como una propuesta y un programa de la Secretaría de Educación que integra intersectorialmente, ¿cierto? Interinstitucionalmente diferentes instituciones educativas, empresas o entidades para ir a las escuelas y prestar diferentes servicios como tal, ¿cierto? Y ya pues eso lo sabemos, ya sabemos que los COE, los Centros de Orientación Ejemplar, son una estrategia de la Secretaría que tiene 3 ejes: de prevención, de promoción, de atención, acompañamiento y de sistematización e investigación. Y entonces, pues se viene desarrollando en ese sentido para ver cómo, más allá de los modelos administrativos tradicionales y más bien apelando a convenios académicos, a la misión y visión de las universidades públicas, a los procesos de gestión interinstitucional, podemos llevar y solucionar problemas en las escuelas. Creo que durante el 2025 se ha logrado, desde la Secretaría se han hecho muchas gestiones y organizaciones para cualificar el COE, para que funcione como una estrategia, no solo de las atenciones y los procesos de prevención en salud mental, sino como la integración de una cantidad de estrategias para fortalecer la calidad dentro de las instituciones educativas del Palmira. Entonces, presento el Grupo Cultura y Desarrollo Humano porque allí habrían unos antecedentes y como por así decirlo, primera propuesta formal de psicología cultural en Colombia, ¿cierto? Propuesta que de una u otra forma influyó y ayudó o dio bases para generar un programa, ¿cierto?, de acompañamiento escolar basado en lo crítico y en lo cultural y por tanto que reconoce las vulnerabilidades sociales de Palmira, que reconoce las dificultades educativas, sociales y económicas que hay en la ciudad y que sabe que de una u otra forma, además de enfermedades y de procesos médicos y clínicos, también deberíamos hacer procesos culturales y educativos que mejoren la convivencia, que nos permitan entender qué es lo que pasa y que nos lleven a la construcción de un modelo para nuestra ciudad que responda a las dificultades que venimos atendiendo en todas las instituciones educativas como tal. Entonces, en resumen, los centros de orientación ejemplar, una iniciativa de la Secretaría de Educación Municipal que integra diferentes instituciones, que está apoyada por el grupo de investigación de Univalle, pero que es autónoma y está en desarrollo, en cualificación y en función de la calidad de la educación en Palmira y en cabeza del despacho y nuestro secretario de Educación como tal. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta entonces estos presupuestos, ya entonces vamos viendo que la psicología cultural sería una propuesta de psicología para el futuro, enfocada a decirle a los psicólogos tradicionales, vengan, discutamos un poquito más, porque este asunto de creer que todo es biológico y que todo es genético y que todo se podría arreglar desde esa perspectiva es complejo y puede generar exclusión en algunos espacios sociales en donde hay vulnerabilidades sociales y condiciones muy particulares que no nos permiten medir como medimos o como estudiamos a gente que tiene todas las condiciones y todo por delante, ¿no? Estamos en Colombia y en el suroccidente. Entonces, en ese sentido, tenemos una propuesta de psicología que considera que esa mente y esos estilos de aprendizaje, de ser, de hacer, son un producto y que tenemos que entender todo ese mundo cultural para ver ese producto, cómo podría asumirse y cómo podría, por así decirlo, promocionarse o consolidarse o integrarse con otros de tal manera que podamos llegar a lo que la misión escolar nos dicta, que es el desarrollo integral de nuestros niños, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es muy importante decir que esta psicología del aprendizaje, que bebe de la psicología cultural, tiene, por así decirlo, una remisión a una discusión sobre la evolución y el desarrollo de la mente humana. Es decir, hay un argumento fundamental para uno considerar
que la psicología cultural está totalmente acertada. Y es por lo menos el estudio de Michael Tomasello, ¿cierto? Michael Tomasello estudió psicología en la Universidad de Duke y se doctoró en la Universidad de Georgia, ¿cierto? Y por así decirlo, es un psicólogo que investiga la cognición social, es decir, la forma en que las personas procesamos la información social, el aprendizaje social y la comunicación. ¿Qué pasa? Tomasello, cuya perspectiva se sitúa en el constructivismo, plantea que los humanos nos diferenciamos de otras especies por nuestra capacidad para colaborar en actividades cuando compartimos metas. Él dice que la especificidad de la especie humana es justamente la posibilidad de colaborar y que ese ejercicio colaborativo produjo el lenguaje y produjo la evolución filogenética de la especie. Hace rato hablamos de epigénesis y decíamos que era pues el desarrollo humano entendido en su relación con lo ambiental, lo ecológico y lo cultural, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de filogénesis, entendido como el proceso de desarrollo de la especie humana como tal. Entonces, pues Tomasello, en su libro Los orígenes culturales de la cognición humana, argumenta y demuestra que la cognición y la especificidad del lenguaje y de nuestro pensamiento y de nuestras capacidades, por así decirlo, cognitivas, devienen de la cultura. En su libro, él muestra que hace más de 10.000 millones de años en el Valle del Rift, en África, hubo un evento geológico dramático que llevó como a que se fisurara la Tierra y quedaran aislados un grupo de monos antropomorfos. Esos monos antropomorfos que quedaron aislados allá en el Valle del Rift después de este fenómeno geológico dramático, pues tuvieron que cambiar sus formas de vida y tuvieron que bajar de los árboles, lo que les implicó unos procesos colaborativos incipientes pues para poder recolectar alimentos, para poder cuidarse de los depredadores, entre otras. Y ese proceso de colaboración y de cambio en los monos antropomorfos llevó al desarrollo del conocido Australopithecus, quien a su vez comenzó pues con todo esto del bipedismo, comenzó a desarrollar mimesis y procesos, por así, vestigios iniciales de comunicación humana que llevaron a la constitución ya del Homo, un Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis, y hubieron varias especies de Homo que comerciaron sexualmente entre ellas a lo largo de muchos años, que finalmente se tradujeron o produjeron al Homo sapiens. En fin, él nos muestra en su libro y en el primer capítulo, que es cortico y lo pueden leer en el Google Classroom, un enigma y una hipótesis. ¿Qué hizo que los humanos, a diferencia de otras especies, evolucionaran tan rápido? ¿Cómo pasamos de ser grandes simios a ser lo que somos en tan poco tiempo, cuando las especies se demoran millones y millones de años en evolucionar? Entonces él, a través del análisis del proceso de reproducción de los homos y basándose en la antropología y la paleoantropología, pues llega a los argumentos y a descubrir que justamente la transmisión cultural fue la que permitió la evolución cultural acumulativa. Él habla de un efecto trinquete, algo que hizo que, a diferencia de otras especies, nosotros saltáramos en evolución y que tenía que ver con el hecho de que la especie aprendía y lo que aprendía se lo pasaba a otra. Entonces nosotros nunca aprendemos de cero. Siempre aprendemos algo y eso que aprendemos más otras cosas se las enseñamos al que llega al mundo. Y cada vez que alguien llega al mundo, el grupo humano le enseña todo. Y ese otro pues ya tiene todo, más otras cosas nuevas que después va a pasar. Entonces esta evolución cultural acumulativa genera un efecto trinquete que hace que hayamos evolucionado. A diferencia de los elefantes, que siguen siendo elefantes, o de otros mamíferos que siguen siendo igual, pero nosotros cambiamos, justamente por la posibilidad que el lenguaje, la comunicación y la memoria dio para poder empezar a enseñar y a generar aprendizaje cultural. Entonces el aprendizaje cultural, que según Tomasello se daba por aprendizaje imitativo, por aprendizaje instructivo y por aprendizaje colaborativo, inicialmente por imitación, después porque yo necesitaba orientarte y te instruía, y después porque necesitamos colaborar para sobrevivir. Que esas formas de aprendizaje cultural llevaron a la sociogénesis, a la idea o a la modalidad de participación en grupos y en comunidades de actividades específicas para la supervivencia y la regulación social, que llevaron a la evolución cultural acumulativa y al desarrollo filogenético de nuestra especie. Es decir, nuestra especie, desde el Australopithecus a los Homos, fue acumulando por medio de los primeros vestigios de comunicación, por medio de la producción de la mimesis, de la deipsis y de formas de comunicación muy incipientes que lo llevaron a la sociogénesis. Y esa sociogénesis sostuvo este principio de transmisión y de evolución cultural acumulativa al punto de que pues, nos hemos desarrollado. Es la cultura.
a través del lenguaje la que nos ha permitido llegar a este nivel de evolución según los presupuestos de Tomasello. Pero no solo de Tomasello, ¿cierto? Aunque el autor nos dice en un acertijo evolutivo, plantea un acertijo evolutivo. ¿Cómo es posible que los humanos en tan poco tiempo hayan creado lenguas, herramientas, instituciones? Su hipótesis es que la clave está en la transmisión cultural acumulativa propia de nuestra especie. Él lo dice desde una perspectiva evolucionista y comparativa, y Tomasello muestra evidencias de estudios con primates y humanos, utilizando un lenguaje científico accesible, apoyándose en conceptos como imitación, cooperación y efecto trinquete, que es lo que les hablaba ahora. ¿Por qué no lo dice? Porque él busca explicar qué distingue a los humanos de otros animales. Según él, no es solo la inteligencia individual, sino la capacidad para colaborar y transmitir aprendizajes de forma acumulativa la que nos hace humanos. ¿Y para qué no lo dice? Para argumentar que la educación y el desarrollo humano dependen, ¿cierto?, de entornos donde los aprendizajes se construyen colectivamente y se transmiten de generación tras generación, mejorando continuamente. ¿Por qué ahorita apelamos tanto al individualismo, a la competencia, cuando los vestigios de la especie nos muestran que fue la colaboración, la sociogénesis y la posibilidad de compartir y aprender juntos la que nos llevó a la evolución? Entonces, básicamente, un argumento de él para la psicología cultural entonces sería, miren, está comprobado paleoantropológicamente que los seres humanos desarrollamos la cognición y la cultura y el lenguaje por la colaboración y la evolución cultural acumulativa que se basa justamente en la colaboración y el lenguaje. En ese sentido, ¿por qué nos vamos a retirar de eso en la actualidad? ¿Vamos a frenar el desarrollo? Podemos ir a mucho más, podemos volvernos mucho más, pero tenemos que recordar la especificidad de la especie y el hecho de que la cognición no es un asunto genético que aflora en un momento, sino que es una construcción que se hace culturalmente. Entonces, unas conclusiones claves de este texto serían que los humanos tienen una capacidad única para enseñar y aprender colaborativamente. La cultura no solo se reproduce, se transforma y se acumula. El aprendizaje social es la base del desarrollo cognitivo complejo. Y la escuela funciona o debería funcionar en comunidades que transmitan recursos culturales y que permitan el aprendizaje colaborativo, imitativo, impartido y de todas las formas que hay como tal. En ese sentido, muy importante entonces retomar a Merlin Donald, ¿cierto? Y a Catherine Nelson, que es una lectora de Merlin Donald que nos permite como conocerlo de manera más sencilla y fácil, ¿no? Él es un neurocientífico y psicólogo de Queens, en la Universidad de Ontario, en Canadá, ¿cierto? Y él nos habla de los orígenes de la mente moderna y explora los orígenes de la cognición humana en su dimensión filogenética e histórica. Entonces, ¿qué nos dice Merlin Donald a través de Catherine Nelson? ¿Cómo evolucionó la cognición humana en un breve periodo de tiempo? La hipótesis que él nos plantea, similar a la de Tomasello, es que la mente humana moderna evolucionó de la mente primate a través de una serie de adaptaciones mayores, cada una de las cuales llevó al surgimiento de un nuevo sistema representacional. Estas etapas serán definidas como culturas. Él dice que la especie pasó por unos momentos culturales que le fueron dando una especificidad y que fueron llevándola a la evolución. Lo más curioso es que dice que los infantes de nuestra especie viven esas 4 culturas en sus primeros años de vida. Es decir, nuestra especie durante millones de años pasó por unas culturas que ya les voy a describir. Y Merlin Donald ha estudiado a los niños pequeños y a los primates para ver cómo se dan esas culturas en ellos en sus primeros 5 o 6 años de vida. Entonces, la primera cultura sería la cultura episódica y estaría basada en la mente general como el primate. Esta es una cultura sobre la memoria, tiene un poco grado de conciencia y capacidad cognitiva, capacidad para almacenar información situacional, ¿cierto? Sin embargo, para evocarla dependen de activadores ambientales. Es decir, hay una diferencia entre generar símbolos y adquirir su uso. Para que surja se debe tener capacidad de reinventarlo. La cultura episódica es una cultura resolutiva. Según el episodio se genera la necesidad y se genera la resolución, muy cercano a lo animal, a la supervivencia y a lo primario como tal. La cultura mimética es una cultura en donde ya se actúa intencionadamente por imitación o recuerdo de lo aprendido. Aunque no podían hablar, tenían un generador de representación intencionado de comunicación disponibles en los gestos y en la mímica que le permitió desarrollar las relaciones sociales, normas del grupo, emociones, logística y tecnología. Es decir, la cultura episódica se basa pues, en la resolución de las necesidades del medio, lo que vaya pasando diariamente y en cómo desde las habilidades y en los productos que tenga la especie se va a ir solucionando eso.
Ya la cultura mimética entra en un nivel y un vestigio de comunicación, en donde hay una habilidad mimética, representaciones intencionales, capacidad generativa y recursiva para la mímica, sistema de comunicación voluntario y público, diferenciación de la referencia, moderamiento ilimitado de eventos episódicos, práctica voluntaria por propia iniciativa. Hay consecuencias sociales, hay un modelamiento compartido de las costumbres sociales, jerarquías, hay una conformidad y coordinación mejorada, hay actos miméticos grupales, hay una capacidad innovadora del ritmo lento, hay una pedagogía simple de atribución social. Y en la cultura mimética, pues hay una fabricación de herramientas, en fin, hay un proceso ya de rápida adaptación al clima, una estructura social compleja. Es imitar y comunicar desde el gesto y comenzar allí a complejizar. Entonces, puede decirse que los grandes simios y los homos empezaron por allá en una cultura episódica muy animal, muy primaria y muy basada en la necesidad del momento y del episodio. Y los activadores eran ambientales, ¿cierto? La cultura mimética ya integra formas de comunicación y comienza a complejizar y la organización social como tal. La cultura mítica pues se vuelve aún más compleja porque se manifiesta en un gran cambio cultural alrededor del año, como ven allí, 35.000 antes de Cristo. La mimética como precursor y fundamentos necesarios. Ya no es la mímica, sino la mimética, que es diferente, un poquito más desarrollada y compleja, ¿cierto? El lenguaje como una invención pública, la narrativa, quiere decir que tenían un propósito social, el cual es la invención mítica, la construcción de modelos conceptuales del universo humano. El mito es la versión autorizada de la realidad para un grupo. Entonces el lenguaje deja de ser principalmente para nombrar cosas, ahora integra partes del mundo. Entonces la cultura mimética, después de la episódica, nos vamos a la mimética y llegamos ya a la mítica, en donde ya no son gestos, en donde ya no son vestigios iniciales de comunicación, sino en donde ya hay una narrativa y una explicación mítica, mitológica sobre lo real, sobre nosotros, para darle más sentido a la norma y a la organización del grupo como tal. Y en ese sentido, finalmente, la última cultura sería la cultura teórica, y fue consecuencia de avances tecnológicos y no biológicos como sería la escritura. En el Homo sapiens se produjo una evolución cognitiva y cultural sustentada por las formas de memoria externa, símbolos visuales permanentes y una nueva arquitectura de la mente, moderna con la constante integración y reelaboración de experiencias a través de múltiples formas de representar la información. Esta memoria extendió y potenció a la memoria que teníamos de carácter biológico. Ya la memoria no es solo biológica, ya es exógena y la logramos dominar a través de la escritura y otros elementos, ¿no? Entonces esta cultura teórica pues se basa en engramas, que son registros de memoria interna, medio físico, formato restringido, en fin, y en hexogramas, registro de memoria externa, medios visualmente limitados, entre otros. Quiere decir que pasamos a lo largo de la evolución filogenética de la especie por 4 culturas y terminamos en una cultura teórica, que sería la que sentó la base pues, para las sociedades actuales como tal. Entonces, si ven, por un lado, Tomasello plantea que hay una evolución cultural acumulativa por la transmisión cultural a la que se llegó por medio de la comunicación inicial y por medio del orden lingüístico que fue creando las personas por medio del aprendizaje imitativo, aprendizaje instructivo y aprendizaje colaborativo, llevando a la sociogénesis, a la creación de sociedades, contratos sociales que desde elementos culturales regularon sus relaciones, regularon el medio ambiente y sobrevivieron y evolucionaron como tal. Merlin Donald, por su parte, y Catherine Nelson lo que nos muestra es que esa especie, ¿cierto?, tuvo momentos culturales que la fueron construyendo y la fueron llevando a una evolución. Pero más importante, la analogía filogenética versus la ontogenética. Entonces, esta sesión se llamaba hacia la psicología cultural, ¿cierto? Filogénesis, ontogénesis y epigénesis. ¿Por qué? Porque la psicología cultural es una idea de psicología que señala que la producción de la mente es relativa a la historia y a la cultura. Entonces las mentalidades humanas son apropiaciones culturales que deben ser comprendidas antes de intervenidas, ¿no? Y que debe hacerse desde ese tacto y sensibilidad por lo cultural y por el relativismo cultural histórico, ¿cierto? Pero entonces tiene fundamentalmente la idea de que hay una filogénesis que sustenta esta idea, es decir, la especie pasó por un proceso de evolución filogenética en donde claramente se ve que la sociogénesis, la cultura y el lenguaje produjo especificidades conductuales y habilidades humanas que nosotros tenemos, como la cognición, las formas de aprender, las formas de ver, las formas de comprender, son una construcción que se dio justamente por esa sociogénesis y esa agrupación con base en significados, sentidos y necesidades para responder al medio,
¿cierto? Entonces lo filogenético es un argumento importantísimo para la psicología cultural porque demuestra que la cognición surge culturalmente y desde el lenguaje. Lo epigenético, pues es justamente eso, ver cómo unos grupos humanos o unos grandes simios, al estar imbuidos e influenciados y determinados por unos contextos ambientales particulares, comenzaron a tomar un camino de desarrollo. Es decir, ese evento dramático del Valle del Rift y la influencia que tuvo sobre los monos antropomorfos que después se volvieron Australopithecus, nos muestra que el clima, el ambiente, la ecología modela los cuerpos y hace que los cuerpos tengan que organizarse, y está muy cercano a la idea de selección natural, ¿cierto? Cómo pues hay que organizar de una u otra forma filogenética y epigenéticamente el desarrollo. Entonces, epigénesis, toda esta relación que tiene el desarrollo de la especie o del individuo de la especie con lo ambiental, lo ecológico y lo cultural. Filogénesis, el proceso de desarrollo de la especie en donde comprobamos que la cognición surgió por lo social y por lo cultural y por el lenguaje. Y finalmente lo ontogenético, que sería la unidad de análisis de la especie. Lo ontogenético hace referencia a cómo se desarrolla un individuo de esta especie. Filogénesis, desarrollo de la especie. Epigénesis, desarrollo de la especie en relación con lo ecológico y cultural. Y ontogénesis, cómo se desarrolla un individuo de la especie. Entonces, a la hora de él poner, ya Merlin Donald, de poner esta discusión en vilo, nos habla del paralelo entre estadios filogenéticos de Merlin Donald y estadios ontogenéticos del desarrollo. Un estadio ontogenético del desarrollo podría ser la propuesta de Piaget. Piaget pone estadios ontogenéticos del desarrollo: el preoperatorio, el sensoriomotor, el preoperatorio, el operatorio, el de operaciones formales, operaciones concretas, ¿cierto? Esos son unos estadios ontogenéticos del desarrollo. Entonces en Piaget sería el sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. En Brunner sería el enactivo, el icónico y el simbólico. En Vygotsky sería el natural, el preconceptual, el conceptual y el científico, ¿cierto? Y ahí ven las edades. De los 0 a los 11 años sería el sensoriomotor, de los 0 a los 11 meses o 2 años podría ser el sensoriomotor y podría ser el enactivo o podría ser el natural, ¿cierto? De los 11 meses hasta los 5 años podría ser el preoperacional, el icónico, el preconceptual. Desde los 6 a los 11 años podría ser el de operaciones concretas, el simbólico, el conceptual. Y el de la adolescencia, de los 12 años al adulto, el operaciones formales. En Brunner no allí propone nada y en Vygotsky se propone el científico. Vale la pena decir que esto es relativo, ¿no? No es que haya unas edades específicas. Los autores dejan muy claro que eso es relativo y que debe estudiarse, y que más o menos en sus estudios ellos vieron en esas edades por así decirlo, estos estadios ontogenéticos. Cada uno de ellos, Piaget, Brunner, Vygotsky, propone una forma ontogenética del desarrollo. Según Piaget, el desarrollo ontogenético de la especie se da por esos pasos de lo sensoriomotor a lo preoperacional, a lo concreto y a lo formal. Los de Brunner serían estos 3 y los de Vygotsky esos 4, ¿cierto? Entonces eso es como la idea del paralelo. Si ustedes ven, aquí donde dice estadio de edad, filogenia, se dice infancia, primate; niñez temprana, Homo erectus; niñez tardía, Homo sapiens; adolescencia, mente moderna. Y él hace un comparativo para mostrar cómo en el desarrollo ontogenético, al tú mirar un individuo de la especie en su proceso de desarrollo, vas a pillar cómo él pasa en poquitos años, gracias a la acumulación cultural y a la cognición humana, por todo el proceso de desarrollo filogenético de la especie. Es decir, un niño de nosotros pasa por la cultura episódica, pasa por la cultura mimética, pasa por la cultura mítica y pasa por la cultura teórica como tal. ¿Sí ven? Un niño de nuestra especie, llegando a eso. ¿Y por qué pasa? Y como especie o como individuo de la especie agrupa todo ese proceso por justamente las cualidades culturales y de acumulación y efecto trinquete que tiene la especie. Eso explicaría algo del eslabón perdido, aunque es una discusión que podemos desarrollar aún mucho más como tal. En ese sentido, Vygotsky en Pensamiento y Lenguaje nos deja claro lo siguiente: el lenguaje es la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. En contraste con Piaget, Vygotsky considera que la cognición se desarrollaría de distintas maneras dependiendo de las condiciones culturales, no como algo que va surgiendo por edades. El lenguaje posee una función social comunicativa que ayuda a la cognición. Al igual que Donald, reconoce la importancia de los sistemas, ¿cierto?, externos para adquirir conocimiento como tal. Entonces, quiere decir que podemos entender que en los estadios de desarrollo proyectados sobre los estadios evolutivos pasa lo siguiente. En la infancia, que sería lo episódico, están las representaciones de eventos.
¿cierto? A nivel de cognición. Y a nivel del lenguaje serían los sonidos y las primeras palabras. En el estadio de niñez temprana o la cultura mimética, a nivel de cognición, habrían representaciones de eventos con palabras, juegos, representaciones, canciones rituales y sociales, ¿cierto? Y a nivel de lenguaje habría diálogo, desarrollo de la gramática, lenguaje en representaciones miméticas, ¿cierto? En el estadio de segunda niñez o el narrativo, ¿cierto? Que sería ya un poco más complejo que el mimético y iría hacia lo mítico. En lo cognitivo tendríamos el pensamiento narrativo, la memoria personal y el aprendizaje cultural. Y a nivel del lenguaje tendríamos ya la narrativa, el comienzo de la lectoescritura, las matemáticas y los esquemas categoriales, ¿cierto? Y finalmente en el estadio de la adolescencia o en la cultura teórica tendríamos de los 10 años en adelante a la adultez y ya habrían abstracciones lógicas, sistemas deductivos, uso excesivo de sistemas externos, adquisición de conocimiento social convencional y científico. Y a nivel de lenguaje habría abstracciones lógicas, argumentación y lectoescritura científica, especialización en general. Entonces, si ven, Merlin Donald lo que dice es, miren, en nuestro desarrollo ontogenético, cada individuo pasa por los estadios y los procesos de desarrollo filogenético. Y eso comprueba lo que dice Tomasello, que hay un efecto trinquete y una acumulación cultural acumulativa que ha hecho que las culturas le brinden a las nuevas culturas todo su saber y que por tanto haya una evolución bastante acelerada de la especie en términos tecnológicos y biológicos y entre otros como tal. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta todo lo presentado, los invitaremos a nuestro primer foro de discusión, el cual está ahí en Google Classroom y el cual ustedes pueden comentar de la manera que quieran en torno a estas 3 preguntas. ¿Qué significa enseñar, criar y aprender desde una perspectiva cultural? ¿Cómo influye mi cultura en mi forma de enseñar y relacionarme con mis estudiantes? Y finalmente, deben reconstruir y mencionar una experiencia de enseñanza en la que transmitieron más que un contenido, una forma de ver el mundo como tal. ¿Listo? Serán esas 3 preguntas para el foro, quedará allí en el Google Classroom y por medio de la observación de este video, de la resolución de ese foro y ya las lecturas que ustedes individual y según su criterio hagan, pues queda registrada la asistencia a la primera sesión. Es decir, con que ustedes registren en el foro las respuestas a esto, ya quedaría su participación en la primera sesión zanjada. Obviamente, al responder estas preguntas, veremos la discusión y la apropiación que tuvieron de esta primera sesión, en donde comenzamos un camino hacia la psicología cultural y hacia la comprensión de la filogenia de la especie, la epigénesis en la especie y la ontogenia de la especie, que es lo que nos interesa, ver cómo nuestros niños se desarrollan, por qué y para qué y cómo los podemos ayudar. En ese sentido, muchas gracias por su participación y por su atención durante esta hora larguita de trabajo. Vamos con todo. Nos vemos en la segunda sesión del componente Psicología Cultural, Aprendizaje y Desarrollo Humano.